capítulo hablaremos de 4 normas básicas para la inversión. Cumplir las 4 no te hará más rico, pero sí un poquito más sabio. Al final, cuando se trata de gestionar los ahorros, lo más importante es no meter la pata. Regla 1. Empieza pronto. Estoy seguro que cuando eras pequeño tenías una 8 con forma de cerdito. Céntimo a céntimo soñabas con generar una gran fortuna para luego derrocharla en golosinas o en cartas Pokémon. El caso es que poco a poco el cerdito cada vez pesaba más. Pues lo mismo, pero mejor, ocurrirá si empiezas a invertir pronto. Aunque sea poco, el dinero que inviertas generará intereses, que se unirán al capital inicial. Ese capital, que ahora es un poquito más grande, también generará intereses más grandes. Y así es como tus primeros céntimos se van a ir multiplicando con el tiempo. Esa es la magia del interés compuesto, del que hablaremos más adelante. Regla 2. Piensa a largo plazo. El tiempo es un factor clave. Alguien sabio dijo alguna vez que es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. A ver, no sabemos lo que va a ocurrir mañana, así que mucho menos dentro de 2 años. Lo que sí que está demostrado es que a largo plazo la economía crece y con ella los mercados. Por eso deberías plantearte tu inversión en un horizonte de 5 o 10 años. Eso y mantener la calma cuando las cosas se tuerzan. Y por eso también deberías de tener tu casita financiera en orden, con tus ahorros suficientes, tu fondo de emergencia y tu seguro, como te expliqué en el primer vídeo. Regla 3. Diversifica. Hasta hace poco, cuando escuchaba la palabra diversificación, pensaba en colegios. Ahora, que soy un inversor atento, como tú dentro de poco, lo relaciono más con los huevos. No debes de ponerlos todos en la misma cesta. La idea es muy básica. Reparte tus inversiones. Y así, si sale algo mal, no perderás todo tu dinero. O sea que si crees haber descubierto el último chollo y quieres apostarlo todo, qué sé yo, a la industria del monorraíl, piénsalo mejor. Invierte en sectores diferentes, incluso en países diferentes, momentos diferentes. Solo así reducirás el riesgo. Regla 4. Invierte en cosas que entiendas. A ver, no hay que doctorarse en finanzas para poder invertir, pero sí que es aconsejable entender muy bien qué es lo que vas a hacer. Solo así tendrás una idea clara de cuál es el riesgo de tu inversión. Así que si, por ejemplo, no entiendes qué es una permuta por incumplimiento crediticio o una obligación colateralizada por deuda, pues harás muy bien seguramente no invertir en ellas. No hay inversión sin riesgo, pero es mucho más difícil saber qué es lo que puede salir mal si no acabas de entender qué es lo que tiene que pasar con tu dinero en tu inversión. Así que ya sabes, infórmate, pregunta, asesórate. Y si no lo tienes claro, ya sabes lo que dicen. Invierte en cosas que puedas tocar.